Bienvenidos en otra ocasión a nuestras asesorías para el reforzamiento de la fisiología en el pregrado. Vamos a continuar con la última parte de lo que refiere al primer bloque, segunda sección, neurofisiología, revisando algunos detalles claves de temas muy interesantes que podemos enmarcar dentro del área de las funciones integrativas. Una vez más, recordamos que la mejor manera de que ustedes aproximen estos temas es la revisión inicial de estos videos para que haya ideas clave al respecto, un marco general a seguir cuando vayan revisando poco a poco en sus clases, pero sobre todo que particularmente este tema es el que se presta un poco más a la variabilidad, ya que hablaremos también de funciones superiores del sistema nervioso. Son algunas áreas donde puede variar la experiencia o lo que priorice un profesor con respecto al otro, ya que muchos de estos temas pues están incluidos dentro de detalles que están siendo revisados en investigación y pues podemos siempre encontrarnos alguna novedad interesante. Cuando nosotros hablamos de funciones integrativas, pues sí que vale la pena recordar que en videos pasados dimos un repaso a toda la fisiología necesaria para entender cómo funciona el sistema nervioso autónomo, que es prácticamente el que nos mantiene con vida desde el punto de vista de los signos vitales, de los parámetros fisiológicos para que el individuo se considere como un ser vivo que interactúa con el ambiente, y vimos cada una de las distintas relaciones anatomofisiológicas que estas van a presentar. Sabemos que prácticamente todas las funciones relacionadas con el sistema nervioso autónomo sí que pueden tener estructuras clave que las encabezan, pero pocas estructuras dentro del cuerpo humano se compararán con lo que vamos a revisar respecto al hipotálamo, que nosotros podemos considerar que es uno de los centros primarios de la homeostasis. Esta pequeña estructura localizada a nivel del diencéfalo que podemos identificar desde este nivel, nos iremos dando cuenta de su íntima relación anatómica y conexión con la hipófisis, que muchas veces, que mayoritariamente cuando hablamos de su conexión con la sección posterior de la hipófisis o la neurohipófisis, veremos que normalmente pues solo recibe productos de secreción propiamente del hipotálamo. Entonces, es tan compleja esta estructura que lo que ustedes pueden ver aquí pues es la división por lo menos en 10 núcleos distintos, cada uno con una función clave en el desarrollo de la homeostasis. Podemos recordar de manera muy sintética que, por ejemplo, los núcleos paraventriculares, paraventriculares, y por ejemplo lo podemos desarrollar con el supraóptico, va a producir del lado del supraóptico la hormona antidiurética, que si se fijan desde aquí podemos establecer una fuerte conexión de este órgano tan distante a los riñones. Y de la parte paraventricular, primordialmente pues estableceremos la relación con la oxitocina. Eso es una cosa importante. En realidad
ambos núcleos producen tanto una como la otra hormona. Sin embargo, pues es predominantemente ADH en el núcleo supraóptico y predominantemente oxitocina en el paraventricular. Y pues dense también cuenta de la importancia que tiene, por ejemplo, a nivel de el embarazo a considerar. Por ejemplo, cuando vemos que se abordan las áreas hipotalámicas anteriores y posteriores, pues tenemos que recordar que estas tienen mucho que ver también con la temperatura corporal, ya sea como centros termogénicos o centros que dan una respuesta del individuo al frío. Otros detalles importantes que podemos también tener presente a este nivel es a nivel de los cuerpos mamilares, que si bien no tienen precisamente una función que ustedes puedan identificar clave de momento, es relevante que, por ejemplo, sepan que en personas con alcoholismo pues llegan a verse atrofiadas. Entonces, otros tantos núcleos que podemos empezar a relacionar. Fíjense, tan solo el núcleo supraóptico pues le podemos dar una relación con la síntesis de hormona liberadora de gonadotrofinas. También podemos ver que existen otras tantas hormonas producidas a este nivel, como por ejemplo a nivel de los paraventriculares se puede producir TRH, eso es correcto. En general, en los núcleos mediales podemos encontrar los centros de la saciedad, mientras que en los núcleos laterales podemos encontrar los centros del hambre propiamente. Esto es importante porque pueden existir casos de gente que tenga demasiada hambre o falta de la misma por daño a nivel de estas estructuras hipotalámicas. Como pueden ustedes ver, pues en el esquema pues hacen una relación clave entre distintos núcleos y fíjense la gran variedad de funciones que están aquí. Hablar de hipotálamo en general puede ser un tema bastante extenso, pero es los requisitos mínimos indispensables para poder tratar con esto. Por ejemplo, no se veía literalmente en el esquema, pero podemos pensar en el núcleo arcuato, el núcleo arqueado, la producción de leptina, que es muy importante también para la sensación de saciedad, también su relación con la síntesis de la hormona liberadora de gonadotrofinas, y vemos que por ejemplo en el núcleo supraquiasmático pues es el gran regulador del ritmo circadiano, que la pregunta que tienes que recordar para cualquier examen es qué significa un ritmo circadiano. Básicamente es un ciclo que dura 24 horas. Entonces también encontrarás términos que tendrás que revisar una vez más, como que es un ciclo ultradiano y que es un ciclo infradiano. Teniendo en cuenta que los ciclos ultradianos son muy rápidos, entonces comparado con el ciclo circadiano pues va a durar menos de 24 horas. Dependiendo la bibliografía que uno lea, dicen que menos de 20 horas, pero pues no cambia realmente mucho para el propósito que ustedes ven. Y cualquier ciclo infradiano va a tener una duración mayor de 24 horas. ¿Qué ciclo del cuerpo humano tiene esa característica? Pues les daré una pista: ciclo menstrual.
Ya ahí vamos más o menos viendo estos detalles. A pesar de que hemos abordado lo más relevante del hipotálamo, no podemos quedarnos cortos también con la gran estructura integradora tanto de las sensaciones somáticas como hasta cierto punto un importante sitio de relevo y de cercanía con la vía motora, que es el tálamo. Como lo abordaron en el primer año, pues saben que está dividido en una serie de núcleos que tienen una gran complejidad inicial a la hora de abordarlo. Es un tema que vale la pena repasar, pero para propósitos también de la practicidad de estos momentos, pues recordar que en la sección ventral posterior vamos a ver que existe un núcleo ventral posterolateral, lo tenemos identificado aquí, que es prácticamente para todas las sensaciones que van de cuello para abajo. Si nosotros recordamos la vía del lemnisco medio, incluso la vía anterolateral, pues estas sensaciones van a ser relevo ahí. Y cuando hablamos en general de sensaciones de la cara, que son vías que a veces nosotros llegamos a revisar, también muy importantes, van a ser llevadas esta sensación general por el tálamo ventral posteromedial, pues recordando prácticamente la vía trigeminal sensitiva. Los otros dos núcleos que en este momento calificaremos de mayor importancia para el propósito de lo que se trata de aprender es recordar que el núcleo geniculado medial va a formar parte importante de la vía auditiva. Entonces pues vamos a recordar que es un centro de relevo importante para la vía auditiva, para la capacidad del oído como sentido, y pues el cuerpo geniculado lateral, pues no olvidar que también está relacionado ampliamente con la vista. ¿Esto hace menos importante al resto de los núcleos talámicos a revisar en el temario? No, realmente no. Sin embargo, estos son tu prioridad para recordar en mayor importancia a la hora de estudiar estos temas. Uno de los detalles también más importantes que habrá que revisar es lo que concierne al sistema límbico, lo que nosotros conocemos como este sistema que va a transmitir emociones como la furia, la alegría, la tristeza, todo ese conjunto de detalles que podemos ubicar incluso a nivel de las funciones superiores del sistema nervioso del ser humano, pues vamos a darnos cuenta que en el sistema límbico generalmente es un tema corto a revisar, no por falta de trascendencia, sino el hecho de que normalmente todavía no se conoce todo al respecto, pero sin duda un hallazgo que ha sido muy relevante en es la descripción del circuito de Papez, que es prácticamente una vía que va a describir que en el giro del cíngulo va a existir comunicación con estructuras como el hipocampo, que va a existir una vía que eventualmente va a terminar convergiendo en el hipotálamo, y a veces también puede empezar aquí, pero eso es algo que muchas veces
Decimos de manera aleatoria para tratar de describir lo anterior y veremos que pues esta famosa vía de la furia pues resulta uno de los hitos o de los incisos más interesantes a mencionar a la hora que ustedes estén revisando estos temas. Si se fijan, pues incluso en estos temas incluyen cosas como la corteza entorrinal. Fíjense también entonces qué importante asociación podemos hacer de nuestros sentidos con nuestras emociones, incluso podemos ponerlo de esta manera. Un detalle muy importante a considerar en el sistema límbico y probablemente el punto clave más relevante a revisar a la hora de estar en el tema es considerar que va a existir una estructura que es conocida como la amígdala. No se confundan con su escritura en inglés, que si ustedes también recuerdan, hemos descrito anteriormente que desde el punto de vista filogenético de antigüedad en el sistema nervioso, la amígdala pues la ubicábamos a nivel del arquiestriado, a nivel y en conexión con los núcleos de la base. Esa parte no teníamos muy bien identificada por qué se lleva a cabo, y en realidad todavía pues es algo que está por verse al 100%. Lo que es interesante es que un experimento característico, pues aquí vemos que al parecer el experimento lo hicieron en un gato, pero no se pierde la esencia. Qué es descrito en chimpancés o en alguna otra clase de monos. Es el síndrome de Clover-Bossing. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Al retirar bilateralmente las amígdalas de manera experimental, que muchas veces la forma de entender la función del sistema nervioso no es tanto por qué hace la estructura cuando está ahí, sino qué pasa cuando no está, es que al perder bilateralmente las amígdalas, como ustedes se darán cuenta, pues normalmente un gato se esperaría que tuviera miedo de un perro, ¿no? Sin embargo, pues no solo es el caso. El gato es totalmente apático acercándose a un animal. Pero no solo eso, sino que este gato parece empezar a desarrollar un sentido de la hipersexualidad. Parece que trata de aparearse de una manera indiscriminada. Creo que hasta al perro le tocó algo de esto en la imagen. Sin embargo, el otro detalle más importante es que si le diéramos alimento al gato, el gato no conocería mesura al respecto. Esto lo podemos llamar hiperfagia. Es hipersexual. Por el hecho de que empieza a desarrollar estas conductas que podríamos llamar promiscuas, va a empezar a perder la sensación de miedo, que esto es lo más importante que ustedes deben considerar. Y también hay una tendencia muy característica de este síndrome, que más que ustedes la aprendan para propósitos de la clínica, es muy rica, es muy descriptivo desde el punto de vista experimental.
estos animales también van a tener la tendencia de meterse objetos en la boca sin una razón en específico, no necesariamente para comérselo. Esto es hiperoralidad, que es una conducta que, por ejemplo, esperarían en un bebé. Esto de la agnosia visual, o sea, no reconocer objetos, o esta sensación de exagerar la respuesta ante estímulos visuales, explorar el ambiente, pues sin duda son parte del cuadro, pero lo que hemos subrayado constituye la parte más esencial y la más preguntable al respecto de esta entidad patológica. Y existe en pacientes humanos una pregunta muy válida sería al respecto. Sin embargo, sí existe en pacientes que, por ejemplo, pueden presentar infartos cerebrales o incluso el desarrollo de una masa tumoral que lesiona el área bilateral de las amígdalas.